en el tenis, y si más profesional, pues en el tenis viajo con él. Es que yo con Carlos he dormido en la misma habitación del hotel porque había que generarle patrones de sueño, higiene del sueño, de lectura, y entonces era un chaval de 15 años, entonces era pues eso, pues prácticamente como si yo hubiera tenido un hijo de 15 años y que tuviera que tener lo que estamos hablando, generarle una serie de patrones que iban a ser lo más adecuados para que su rendimiento en la pista fuese el mejor. En Francia, por ejemplo, nos llegaban mucho más rápido porque es público-privado. Pero claro, yo también me tuve que hacer un seguro en el cual tuve que decidir si quería que en mi seguro entraran los ojos, los dientes, las orejas, más cosas entraran en mi seguro, más pagaba por el seguro. Pero tienes que tener el dinero para pagarlo, si no te pasa algo en una muela y tú como has cogido el seguro básico, como los coches, no te atienden en el hospital, ¿sabes? O sea, allí es público-privado. En el deporte alto nivel, alta competición, lo que se te exige es que tú seas el mejor en lo tuyo. Entonces no puedes estar por detrás del deportista. Si el deportista, o incluso a la par, si el deportista sabe ya lo mismo que tú, es lo que estábamos hablando antes desde el inicio. Un deportista de élite ya lleva mucha carrera, ¿vale? Que Carlos, por ejemplo, el caso de Carlos, que me llegue con 14, 15 años, pero por ejemplo Carreño es un jugador que ya ha tenido otros equipos. Juanjo, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, José Miguel? Juanjo Moreno. Tenía ganas de tenerte en nuestro podcast, tenía ganas de hablar un poquito de tu trayectoria meteórica, porque la verdad que ha sido todo muy rápido. Sí que es cierto, el inicio, ahora nos contarás, pues habrá tenido su esfuerzo, su lucha, su pelea, porque el mundo de la fisioterapia, del que vamos a empezar hablando, te ha llevado a viajar con una gran figura y a conocer torneos y mundo. Pero vamos a hacer un poco bloques y vamos a empezar poco a poco. Quisiera que me comentases, fisioterapeuta de vocación y profesión, ¿de dónde viene esa pasión por la fisioterapia? Bueno, pues todo nace con una experiencia propia, personal, ¿no? O sea, yo me gustaba mucho el deporte, he practicado diferentes deportes, de la natación al taekwondo, al tenis, al fútbol. Y en este último, pues tuve una lesión importante, estaba jugando, estábamos ya en el equipo del pueblo, ¿no? En el Yeclano, en los juveniles, digamos, había como dos categorías, el juvenil A y el B, ¿no? Un poco los que destacaban un poco más y nada, estaba jugando un partido, estaban ganando el puesto de hecho y salí, era en el Cartagonova el partido que jugábamos y bueno, me hicieron una entrada por detrás y me torció el tobillo que tuve una lesión muy grave que en su momento pues el equipo técnico que tenía el club pues quizás no llegó a ver la gravedad de la lesión y luego también pues mis ganas como deportista me estaba ganando el puesto y quería, obviamente una lesión pues te aparta de la titularidad y entonces tú quieres seguir jugando. Entonces la gestión un poco de la lesión, ¿no? Tanto por parte del jugador como por parte del equipo técnico, pues a lo mejor no fue la más adecuada y yo no conseguía recuperarme de esa lesión. Entonces pues iba de un lado a otro, iba un poco a donde ha ido bien, ¿no? Y entonces pues acabé en las manos con toda la buena intención, ¿no? De un pseudoterapeuta, ¿no? O sea, que no es un titulado universitario que tiene unos estudios científicos detrás que avalan el tratamiento, sino gente que, pues bueno, ya sabes, que en los pueblos pues se le atribuyen cierta energía o creencia y bueno, claro, yo no terminaba de mejorar, de hecho empeoraba o con mucho no iba mejor. Y al final, pues, todo desembocó en, venga, vamos a arrancar poco a poco y empecé con un fisioterapeuta. Y fue con el fisioterapeuta con el que me recuperé, ¿no? Entonces, ahí fue como que se me plantó la primera semilla, ¿no? Porque era un E15 que podía haber sido, pues, yo ahora que sé la duración que hubiera sido a lo mejor un mes o un mes y medio. Y al final esto se me alargó 3 meses, 4 meses. O sea, fue prácticamente toda la temporada. Entonces, la parte que cuando yo empezaba a jugar. Entonces, digamos que si hubiera caído probablemente antes en manos de este fisioterapeuta, hubiera tenido la posibilidad de ver acabar esta temporada, acabar jugando en una categoría superior, ya te digo, era de los que habían seleccionado para estar en ese juvenil A.
Y bueno, ahí yo creo que se me plantó algo. Yo tenía muy claro que aún así que me gustaba mucho el deporte y de hecho la carrera que cursé fue la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, o sea, la que es para que te habilita para ser o profesor de educación física o preparador físico o entrenador deportivo, vamos, en este caso. Y bueno, pues ya dentro de la carrera había muchas asignaturas que se relacionaban con la nutrición, con la fisiología, con la bioquímica, con la salud, algunas asignaturas que podíamos cursar de libre, que te iba a la Facultad de Medicina y la cursaba, y era lo que más me gustaba. Yo pensaba que iba muy enfocado hacia la docencia, también por empuje familiar, ¿no? Porque ya sabes, los padres dicen que los profesores son los que, que mejor viven, que más vacaciones tienen, y iba enfocado hacia la docencia y hacia el alto rendimiento, que era lo que a mí me gustaba. Pero en la carrera empecé a descubrir que la salud me apasionaba y creo que también pinchado, ¿no? Inoculado por esa experiencia con este fisioterapeuta que me consiguió recuperar, ¿no? Y poner en marcha otra vez para hacer lo que más me gustaba, que era jugar a fútbol en ese momento. Y entonces ahí fue cuando decidí estudiar la carrera de fisioterapia, o sea, acabar mi carrera y estudiar la carrera de fisioterapia. Pero bueno, tenía ahí un pequeño hándicap también, y era que yo no había elegido el bachillerato que me predisponía a poder estudiar fisioterapia, entonces tenía que sacar muy buenas notas en la licenciatura de actividad física, que me puse mano a la obra, lo hice y al final habían 2 plazas, pues una de las plazas de la diplomatura de fisioterapia fue para mí y ahora pues mira, estoy donde estoy. Qué bien, qué bien. En la fisioterapia, con cualquier oficio, en cualquier trabajo, hay que tener actitud y aptitud. Te entiendo que te puede apasionar la fisioterapia, que te encanta el mundo, pero creo que hay que tener también, te tienes que sentir cómodo con ello. Quiero decir, tú a lo mejor lo estudias, crees que te va a gustar y cuando llegas a ejercerlo, igual no lo disfrutas tanto. Totalmente, la verdad que es así. De hecho, en el colectivo hay un gran problema y es justo el que tú estás comentando, ¿no? Porque la gente va con mucha ilusión. De hecho, la carrera suele gustar bastante. Hay gente que se la deja también porque se da cuenta antes de cometer un error mayor, digamos, que no es lo suyo. Pero sobre todo después, sobre todo en la fisioterapia pasa, y lo sé por muchos compañeros, que cuando están trabajando, pues el tema de hacerte autónomo, el tema de pagar los permisos sanitarios, el tema de tener local, el tema de depender de la clientela, digamos, tienes que tener una serie de clientes que te vayan llevando esos gastos, el tema de que tu capacidad de generar dinero es finita también, porque depende de tus horas que tengas. Entonces, es un mundo bastante complicado que los que están en la fisioterapia realmente es muy de pasión. O sea, es decir, tú al final la fisioterapia tienes que amarla tanto que cuando te desgaste hasta el momento de querer dejarla todavía sigas enganchada a ella. Es decir, recuerdo uno de los mejores profesores que tuve en la carrera, que se llamaba la asignatura de fisioterapia extrahospitalaria, y me acuerdo que nos sometió a una serie de preguntas y dijo, mira, en esta reunión, charla que hemos hecho, lo que hemos ido ha sido iros quitando hojas como la cebolla para llegar dentro. Y al final aquí lo que hemos llegado a la conclusión, y fue así, llegamos todos, ¿no? Cada uno diciendo nuestro comentario, es que os gusta la fisioterapia porque os gusta ayudar a los demás. Entonces, algo que creo que está intrínseco, ¿no? A lo mejor yo descubrí que a mí me gustaba ayudar a los demás porque a mí me ayudaron. Y entonces se me plantó eso de decir, oye, yo lo puedo hacer algo por otros, ¿no? Le ayudas a otros. Entonces, la fisioterapia es lo que tú has dicho. Es decir, hay muchas personas que se meten, que no tienen esta vocación de ayudar a los demás, y entonces, pues claro, obviamente que no disfrutan de la profesión, acaban dejándola, porque económicamente ven que no es oro todo lo que reluce, o directamente porque no les gusta el trabajo que se desenvuelve. Pero si a ti te gusta ayudar a los demás, pues tú te das cuenta de que, pues que el dinero no lo es todo, que tú le has devuelto la ilusión a un chaval que en ese momento yo tenía 16 años, que quería jugar al fútbol, 17, que quería jugar al fútbol y que lo que más le ansiaba en ese momento era volver al terreno, a su puesto, y era su vida eso, y lo has devuelto.
¿sabes? No sé si recuerdas tú, imagino que sí, porque más o menos de mi edad, un anuncio de Movistar. No se me pueden decir marcas, pero disculpa, no te he preguntado. Somos libres de momento. Bueno, pues un anuncio que cuando empezaron a salir los primeros móviles y es bonito también, además es de un fisioterapeuta redactador, un fisioterapeuta o preparador físico, pues que hay un jugador que se lesiona, ¿no? Y entonces el anuncio versa sobre toda la recuperación, los primeros pasos, el dolor, cuando ya está corriendo tal, y al final el jugador de fútbol, cuando entra por primera vez al estadio, cruza el túnel y el público lo ovaciona, ¿no? Él saca un teléfono móvil del bolsillo, entonces llama a su fisioterapeuta y le pone el sonido del estadio, ¿no? Diciendo, estoy aquí por ti. ¿No? Eso, pues yo creo que esa es la vocación que me preguntaba, eso es lo que hay que tener, que creo que es ni más ni menos que querer ayudar, o sea, que te llene algo más de tu profesión, que sea el dinero, ganar mucho dinero o tal, sino que con lo que tú haces ayudas. Qué bien. También hay otro aspecto que no sé hasta qué punto y me gustaría que no lo explicara. La psicología. Desde el punto de vista que te voy a preguntar, hay pacientes, seguro, que quizá esa dolencia, ese dolor, no viene solo de algo físico, sino viene de algo psicológico, por una preocupación, un problema, 1000 cosas. Eso está también tu obligación como profesional de detectarlo. Claro, es que lo que te decía, la fisioterapia la abandonan muchas personas, mucha gente, porque al final la fisioterapia es muy compleja. Entonces, el dolor no es solo físico muchas veces, o puede empezar físico y luego desencadenarse a ser un dolor más central, llamamos los fisioterapeutas, más conocido popularmente como psicosomático, digamos, ¿no? Que es un poco lo que tú estás comentando. Digamos que la experiencia del dolor se inicia en un punto determinado de tu cuerpo, por un golpe, por una caída o un mal gesto, o una rotura muscular, por ejemplo, y de repente pues no termina de solucionarse. Y puede ser que no termine de solucionarse porque tu sistema nervioso periférico, en este caso, que es el que te manda la señal del dolor, pues la ha mandado bien en su primer momento, pero luego tú tienes otras cosas que atender, tu sistema inmunológico también se involucra con estos sistemas nerviosos. Entonces, Mosley, que es un fisioterapeuta australiano, lo llama como sensibilización central del dolor. Es decir, lo que pasa en tu sistema nervioso central está haciendo que donde no hay un daño en el tejido, él lo reconoce como un dolor. Y de hecho es curioso, hay muchos estudios científicos que así lo demuestran, que hay resonancias magnéticas de personas que tienen sintomatología de hernia lumbar, por ejemplo, y cuando se hace la resonancia, la hernia ha desaparecido, porque las hernias son reabsorbibles también, y el paciente tiene dolor. Entonces, como, bueno, aquí no hay hernia, pero se mantiene el dolor. O sea, se mantiene el dolor porque el cerebro está diciendo que hay ahí dolor. Y también a la inversa. Hay veces que se hacen los cribados para hacer los dobles ciegos en estos tipos de estudios, y entonces a las personas que no tienen sintomatología se le hace una resonancia y se ve que tiene una hernia que debería causar con una sintomatología dolorosa y no la causa, pues porque en ese momento pues muchas veces eso, pues ese sujeto pues está sometido, tiene otras cosas más preferentes, ¿no? El sistema nervioso decide que eso no va a doler, ¿no? Entonces, el tema del dolor es un tema complejo, la verdad que no daría para estar hablando aquí largo y tendido, pero tiene que ver mucho pues con tu sistema nervioso central y con tu experiencia con el dolor también, ¿sabes? Por ejemplo, puedo decir así que, por ejemplo, hay algunas patologías que están descritas en el primer mundo que en el segundo mundo no existen. Patologías que cursan con dolor, por ejemplo, la fibromialgia en los países subdesarrollados no se reportan casos de fibromialgia. La fibromialgia es una patología que tiene dolores musculares en diferentes puntos. Hay muchos pacientes que coinciden en esos puntos, pero cuando se hace un examen del hombro que te duele, el hombro está perfecto, no hay un problema, ¿vale? Ya te digo, es muy complejo, tiene que ver con el sistema inmunológico, con qué le da preferencia a tu sistema inmunológico, y hay veces que también es cierto que deja algunas lesiones o algunos problemas, los deja en un segundo plano, no termina de recuperarlos porque está atendiendo a otros problemas, porque también tiene que ver con la nutrición, porque qué tomamos, qué hacemos, cómo hacemos que nuestro sistema inmunológico esté recuperándose o esté atento a qué estamos ingiriendo. Entonces a lo mejor pues te has hecho un daño en el hombro,
con eso puedes vivir, ¿no? Pero estás comiendo, estás bebiendo, estás tomando cosas que son incluso más dañinas, el sistema inmunológico deja de recuperarte el hombro y se desplaza a protegerte lo que estás tomando, vía oral, vía intestino, ¿no? Entonces el hombro no termina de repararse, entonces también se perpetúa el dolor, entonces pasa también al sistema nervioso central. Bueno, yo digo que es un tema que nos daría de charla, es bastante complejo, es súper apasionante. Y eso es lo que hace que el fisioterapeuta tenga que estar muy formado y al día de todo lo que pasa. Por eso los fisioterapeutas muchas veces nos enfadamos mucho cuando aparecen otros pseudoterapeutas, ¿no? Esas personas que tienen una titulación de 3, 6 meses, 9 meses, pero que no tienen esa capacidad de seguir formándose como sí que tenemos los fisioterapeutas, los preparadores físicos, porque, por ejemplo, lo que me estás comentando del dolor, te estoy hablando desde el sistema inmunológico, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central, a la propia lesión que tiene el tejido. Y todo esto es un combo que resolverlo es complicado. Te hace estar muy al día y te encuentras casos de todo tipo. O sea, desde un E15 como el mío, que lo ves y dices, vale, esto es un E15 y esto es lo que tiene, se ha roto un tejido, se ha dañado un tejido y tiene estos procesos biológicos, este tiempo de curación, y yo lo que tengo que hacer es un poco a un E15 como el mío, que bien te llega a las manos de este fisio 3 meses después de que se haya producido, y el E15 que debería haberse curado en un mes no se ha curado. Entonces, ¿qué está pasando a ese tobillo? Pues es un poco el dolor que tampoco te deja resolverlo y hay que atajarlo por otras vías. A veces engañamos al sistema también. Yo sí que percibo de un tiempo a esta parte que se está generalizando el uso, lo digo el uso como el que va a la consulta, el uso de la fisioterapia a nivel particular, es decir, para el que hace deporte, para el que... Antes estaba como algo más, no sé, la sensación que tengo de los últimos años a esta parte. ¿No crees que debería ser todavía más cercano, que estuviera incluido incluso en la sanidad pública, que estuviera más al alcance de todos? Porque estamos hablando de una decisión de una descarga de espalda, algo tan básico como eso, pero cuando tienes una lesión y son 15 sesiones, no todo el mundo se lo puede permitir. Sí, bueno, a ver, la sanidad nos daría para otra hora. Yo que además he trabajado en Francia, entonces también conozco otros sistemas sanitarios diferentes al español. Cómo se comporta ese sistema sanitario con respecto a nuestro sistema sanitario público, que, bueno, lo he oído muchas veces, yo también desde aquí lo reitero, porque además viajo por el mundo y conozco pues otros países que tienen otros sistemas sanitarios, y yo desde aquí tengo que defender el de España porque es uno de los mejores, porque es una sanidad pública que se ofrece a todo el mundo independientemente de tu capacidad económica. Pero dicho esto, es cierto que también tiene una serie de carencias. O sea, pues es un organismo algo arcaico, muy dinosaurico, que le cuesta mucho avanzar, con demasiada gente que tiene que movilizar detrás. Un poco con lo que hemos dicho también, hay mucha gente que no está de vocación, está porque hay muchas vacaciones, porque es un trabajo cómodo, porque está muy bien pagado, porque, bueno, todos estos temas yo los desconozco porque en mi trabajo no suceden, pero sé que hay trienio y sexenio y bueno, hay una serie de cosas y vas acumulando cada vez tienes más vacaciones y vas pasando. Quiero decir que tiene una parte muy buena, que la sanidad es pública para todo el mundo, y luego pues tiene una parte muy obsoleta, que creo que esa es la que habría que meterle mano, intentar que eso se agilice de alguna manera, porque claro, tú llegas con una lesión, es lo que tú dices, o sea, al final no pueden, el sistema sanitario, por ejemplo, tiene muy pocos fisioterapeutas. O sea, tiene otros, digamos, sujetos o otros individuos en el programa del sistema sanitario, pero los fisioterapeutas tienen muy poco. Entonces, claro, si tú tienes muy pocos fisioterapeutas y el médico al sistema actual intenta derivar a que esa persona haga fisioterapia porque le acaba de ver una rodilla, ha ido al médico cabecera, que cogió la cita 2 días después, y entonces lo tiene que derivar al médico traumatólogo, lo tiene que derivar, no sé, derivaciones cuando llega al fisioterapeuta, con suerte, pues han pasado ya un mes, eso en el mejor de los casos, y luego que los fisioterapeutas que hay en el sistema que tengan capacidad. Claro, un hospital como Yecla, una ciudad de 40.000 habitantes casi, hay creo que unos 5 fisioterapeutas, no lo sé es cierto, la última vez que supe la conciencia eran 5. Hay 5 fisioterapeutas. Pues claro, la lista de espera es eterna. O sea, cuando tú llegas con la rodilla
Y a mí eso me ha pasado haciendo prácticas cuando estaba estudiando la carrera, cuando llegas con la rodilla, yo iba a tratar de la rodilla a un paciente y me dijo, no, es que estoy aquí, pero la rodilla ya no me duele. Es que la rodilla me dolía hace 3 meses. Y claro, pasa que resulta que me duele la espalda y digo, ya que tengo las sesiones, y entonces tú le tienes que decir, te preguntas a tu tutor, que es fisioterapeuta, y dices, oye, es que este señor dice que ya no le duele la rodilla, que dice que le duele la espalda. Y dice, ya, pero es que ahí no le podemos tocar. O sea, encima, quiero decir, encima al paciente no le puedes tocar porque si le toca y pasa algo en esa espalda, te puede enunciar, que esta es otra. Es que ya te digo que también es de una conversación profunda porque esas cosas pasan. Es decir, yo hice el curso de socorrismo por ponerte un ejemplo y ponerlo a la altura de esto. Y el profesor que me daba las clases de socorrismo me decía, y yo estoy denunciado porque salvé a una persona en la playa. Le hice, entró en parada cardíaca, le hice la maniobra, tenía un bañador que tenía una hebilla aquí. Cuando estaba haciéndole la reanimación me molestaba, entonces le arranqué el bikini, entonces, bueno, la reanimé tal cual, y entonces me denunció, porque me dijo que podía haber desplazado el bikini y haberle hecho la reanimación. Claro, es que estas cosas pasan, entonces tú, en sanidad, si hay una prescripción médica y el médico te ha dicho rodilla, tú no puedes tocar otra cosa. Porque si toca otra cosa y pasa algo, se han dado casos de que el paciente quiere una paga, quiere que le cobra una sanción. Entonces, ya digo, es un sistema que no sé cómo sería resolvible, pero es bastante arcaico, muy dinosaurico y entonces pues no llega, el paciente no llega y cuando llega pues ya llega con mucha tarde. En Francia, por ejemplo, nos llegaba mucho más rápido porque es público-privado. Pero claro, yo también me tuve que hacer un seguro en el cual tuve que decidir si quería que en mi seguro entraran los ojos, los dientes, las orejas, más cosas entraban en mi seguro, más pagaba por el seguro. Pero tienes que tener el dinero para pagarlo, si no te pasa algo en una muela y tú como has cogido el seguro básico, como los coches, no te atienden en el hospital, ¿sabes? O sea, allí es público-privado. O sea, quiero decir que es un tema candente, es un tema que, bueno, siempre está ahí en la palestra. Y aquí, pues bueno, pues yo obviamente desde aquí pues tengo que pedir que haya más fisioterapeutas en el sistema sanitario y que las listas de espera, pues obviamente que se desahoguen un poco y que los pacientes, pues obviamente que lleguen antes al fisioterapeuta. Pero lo veo complicado. Sí, aparentemente sí. Ahora quería hablar un poco en el deporte, en las escuelas, en las bases. Se percibe que queremos profesionalizarlo desde muy, muy, muy niños. Queremos que tengan ya su psicólogo, su nutricionista, su fisio. En lo que concierne a la fisioterapia, ¿crees que a edades muy pequeñas, te estoy hablando de niños de 8, 9, 7, 10, como mucho, ¿crees que más que la fisioterapia en lo físico es una prevención, calentamientos, ciertos ejercicios de algo motor? De decir, quizás sería mejor que tuvieran una conciencia más que tengan un fisio detrás. Bien, es que al final creo que una cosa trae la otra de la mano, es decir, porque al final lo que tienen que tener es educación o conocimiento, creo que esto es lo que me estás comentando, ¿no? Al final el niño cuanto antes adquiere unos hábitos saludables, una higiene de hacer las cosas, tiene más conciencia de cómo hacerlas, de por qué hacerlas, de cuál es el motivo de hacerlas. Y antes pues no teníamos conciencia ninguna, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber tenido una lesión muscular y no saber que la tenía. Pues me pinchaba, me dolía y yo me tocaba y seguía para adelante jugando. Quiero decir, si tú a un niño lo educas en que si nota este tipo de sensación y tal, que puede estar correlacionada con una lesión muscular, pues probablemente sepa reconocerla. Pues como en todo, como lo que tiene que comer, me hablabas del psicólogo, cuáles son sus creencias, por qué piensa lo que piensa, por qué hace lo que hace, o por qué come lo que come. Yo soy partidario de que hay una frase que repito mucho, que prefiero ser infelizmente, aunque no me gusta, la tengo que modificar, pero bueno, que prefiero ser infelizmente consciente que felizmente inconsciente. Es decir, no creo que ser inconsciente de las cosas, es decir, por ejemplo, no sé, vale, me voy, me levanto, bajo, no sé qué decirte, bajo al bar, vuelvo, tal, sin conciencia, simplemente hago las cosas de una manera rutinaria,
a cambio de, o me como este plato, esta hamburguesa o tal, o esta comida basura, pero no sé ni lo que aporta, ni lo que no me aporta, ¿no? Pero me hace feliz, ¿no? Pues eso es lo que estamos hablando. Mira, ya he encontrado un ejemplo, perdiéndome en mi propia conversación. Pues las comidas basura, los ultraprocesados, que sabemos que son hiperpalatables, que sabemos que están fabricados para eso, para enganchar, para que sean muy dopaminérgicos, es decir, que te genere esa adicción, ¿no? ¿Y por qué triunfa tanto alguna cadena de alimentación, ¿no? Pues porque han hecho un sistema que te hace ser no dependiente de la palabra, sino que te hace estar enganchado a ese sabor, esa sensación que te produce, que es una sensación muy dopaminérgica, el éxito de Instagram, por ejemplo. Entonces, si tú eres consciente de que, claro, que hay una serie de aceites que hacen que el sabor sea más tal, que hay un potenciador del sabor que se llama glutamato monosódico, que hace que la hiperpalatividad el cerebro te lo secuestra y te se generan endorfinas, tú estás ha sido mi mejor momento, y encima te cuentan que soy una experiencia, te ponen columpio y te ponen mucho azúcar, que además es adictiva, y al final pues tiende a ir. Si tú eres inconsciente de lo que te estás comiendo, pues tú no le das ninguna relevancia a ese hecho. Bueno, yo el primero, en la educación que he recibido, pues he comido cosas que no eran ni mucho menos saludables, pero las has comido inconscientemente porque tus padres no sabían el valor. Yo, por ejemplo, ahora con mi hijo pues no me pasa, intento educarlo, ¿no? Entonces él ya es consciente de las cosas que haga. Oye, y cuando tome la decisión de tomarse lo que quiera, que tal, él será consciente de que lo que está tomando no es lo mejor para su salud, que no le pasa nada y que no va a morir en el momento y nada, ni nada de esto, porque también lo educo en esa línea, pero es consciente de las cosas. Y con lo que tú me estás diciendo lo mismo. El niño sobre todo tiene que jugar y lo que tiene que hacer es disfrutar del juego, disfrutar de la actividad física y no ser algo muy restrictivo ni muy tipo ejército, pero sí que es cierto que está muy bien que haya asociado una educación. Entonces ya no solo que haya un coach, un entrenador que lo haga disfrutar y jugar, sino también puede haber más figuras dentro de ese plantel, donde también haya uno que le eduque en lo que debería de comer para el deporte que le gusta o lo que no debería comer, casi más lo segundo, en por qué se frustra y cuáles son los motivos de su frustración y cómo gestionar esos momentos de frustración cuando pierde un punto, pierde un partido, no marca un gol o falla un penalti. Yo recuerdo tenerle pánico a chutar un penalti porque fallé uno y luego nunca más me postulé como un lanzador de penalti. Y eso es un trauma que te queda de niño. Pues digamos que en tu carrera deportiva, si hubiera llegado a ser jugador profesional, pues yo hubiera tenido un lastre ahí. Desde ahí te puede ayudar un psicólogo, igual con el fisioterapeuta con el tema de la lesión, igual con el preparador físico con el tema de lo que decías tú, de hacer un buen calentamiento, de saber por qué lo hace, porque a mí me han mandado a hacer calentamiento y no quería hacerlo. No, no entiendo por qué tengo que hacer algo, pues lo hacía porque me obligaban, ya te digo, tipo ejército, pero no por otro motivo, ¿sabes? Entonces, yo creo que la frase, que le daré una vuelta, que creo que lo resume muy bien todo, que hay que ser quizá un poquito, entre comillas, feliz, un poquito menos feliz, pero sabiendo que esto que me estoy comiendo o esto que estoy haciendo no es lo más aconsejable. Y luego, pues, como lo sabes, pues sabes que sí, que con eso pues te hace un poquito menos feliz, pero sabes que es algo más adecuado para ti. Pero tú decides, sí, es cierto. Bueno, pues Juanjo sigue creciendo a nivel profesional, a nivel personal. Yo estoy convencido que en nuestro trabajo no solo crecemos a nivel profesional, sino también porque la evidencia pues, nos van haciendo mejor persona y nos van potenciando las relaciones personales y demás. Y llega un día en el que me gustaría que me expliques cómo llegas a conocer a Juan Carlos Ferrero, cómo llegas a la academia de Equality. Sí, Equality, sí. Equality. Si fue casual o fue... Pues como aquel que dicen por amor. Pues sí, yo estaba en Francia trabajando, como te comento, y bueno, pues la chica con la que estaba en España, estaba en Yecla, ¿no? Bueno, en Yecla, en Valencia, pero era yeclana. Y quería volverme, entonces pues de repente en ese ya inicio de búsqueda prácticamente no había ni empezado a planteármelo, pero ya estaba pues el típico que viene de vacaciones al pueblo y lo suelta un par de veces en el mundo de fisios, de preparadores físicos, en el mundo
y conocía a nivel laboral que quería desarrollarme, y de repente pues me llega una oferta de trabajo, pues eso, de fisioterapeuta, preparador físico en Yecla, tal, no sé qué. Entonces pues me vine para acá. Y estando aquí, pues luego me llovió otra oferta, entonces empecé a trabajar en el Yeclano Deportivo, en Segunda División B, y estando en el Segunda División B, pues entonces me llegó otra oferta, que era que la academia pues estaba haciendo un proceso de selección de fisioterapeuta. Había pues como un casting. Estaban los fisios pues que iban allí, pasaban por allí, pasaban una semana y tal, y bueno, pues estaban barajando cuál iba a ser el fisioterapeuta que se quedara. Y bueno, Juan Carlos Ferrero era uno de los jugadores que en esos momentos pues estaba precisando de que se le atendiera, y bueno, me tocó, lo valoré. Me daba mucha impresión porque yo lo había visto ganar Roland Garros, lo había visto ganar la Copa Davis y lo tenía ahí, era mi paciente. Y obviamente, pues bueno, en el Yeclano ya había yo en Francia tal, había tocado deportistas, pero claro, no un deportista con este renombre o con esta resonancia, y te impresiona. A la primera vez que lo ves, pues bueno, pues te impresiona y decías, sabes que estás de práctica y tal. Y bueno, él tenía una patología que no era muy común, que era bastante dispersa, además estaba relacionada con el sistema nervioso, es un neuroma. Y bueno, en principio nadie lo sabía, no sabíamos qué tenía, pero bueno, yo pensé por las pruebas clínicas que le hice, por la evaluación, que podía tratarse de ello, y entonces pues traté lo que pensaba que era la causa del problema. Pues quizá con tan buen acierto, ¿no? Que dijeron, bueno, si estamos haciendo las pruebas y ninguno está dando en el clavo y este sí que ha dado, pues vente para acá. Y entonces, pues nada, me hicieron la oferta, y entonces compaginé mi trabajo como preparador físico y además de fisioterapeuta, estaba en el Yeclano Deportivo, en Segunda División B, con prestar servicio a la academia de Juan Carlos Ferrero y a los jugadores que había allí, entre ellos pues Juan Carlos, Nico Almagro, que estaban allí. Y entonces pues ya se me comentó la posibilidad de que Nico Almagro quería que el fisioterapeuta que lo estaba tratando en la academia, que viajara con él a torneos. Entonces claro, ya no podía estar los fines de semana con el Yeclano y estar viajando con Nico, con lo cual tuve que tomar una decisión, y a partir de ahí pues ya ha sido un encadenamiento de sucesos. Nico Almagro, luego llegaría Pablo Carreño, que bueno, que ha sido medallista olímpico, ha hecho bronce olímpico, y después de Pablo Carreño pues ha llegado Carlos Alcaraz, que lo cuento así todo muy seguido, pero claro, es una trayectoria de 15 años dentro del tenis, y algunos más antes. Pero sí. Es curioso, sí que es cierto, ahora que no habla de tenis, habrán ciertas dolencias, ciertas lesiones muy comunes con el deporte del tenis que no hay en otro deporte. Has tenido que, porque comentabas que tú te reciclas continuamente, o sea, ya estudié y el tema de la medicina y sanidad, yo tengo claro el ICI reciclarse como en tantos otros. Digamos que has ido creciendo con los deportistas o has tenido que ir por delante del deportista. No, tienes que ir por delante. Tienes que ir por delante porque al final a ti lo que te es en el deporte alto nivel, alta competición, lo que se te exige es que tú seas el mejor en lo tuyo. Entonces no puedes estar por detrás del deportista. Si el deportista, o incluso a la par, si el deportista sabe ya lo mismo que tú, es lo que estábamos hablando antes desde el inicio. Un deportista de élite ya lleva mucha carrera. Vale que Carlos, por ejemplo, el caso de Carlos, que me llegue con 14, 15 años, pero por ejemplo Carreño es un jugador que ya ha tenido otros equipos, que ya tiene mucho conocimiento, estuvo en el centro de alto rendimiento, uno de los CAR que tiene España, en Barcelona. Entonces ahí tienen una serie de recursos que son los CAR, se aglutinan los mejores deportistas del panorama nacional, y donde tienen todos los mejores recursos, las mejores instalaciones, los mejores profesionales. Entonces ya tienen mucho bagaje. Entonces, claro, tú tienes que saber más que él, porque ellos son son profesionales en su deporte, pero también han tenido tanta experiencia y han estado en tantas conversaciones que también saben mucho. Entonces tienes que ir un poco por delante. Intentando estar a la vanguardia de lo que va saliendo. Y ese es la solución, ¿no? Y ahora mismo estaremos dando una de las claves a algunos de los fisioterapeutas, preparadores físicos que nos estén escuchando, que lo típico que quieren ser como, o a lo mejor quieren ser o estar donde yo estoy y tal.
es una de las claves, pero también es uno de los... justo lo contrario, no me sale la palabra. Handicap, a lo mejor, Sí, del problema. sí. Porque, claro, lo que va por delante no tiene evidencia científica. Por ejemplo, yo trabajo mucho sobre la evidencia científica, entonces lo que va por delante tiene muy poca evidencia científica o todavía es controvertida, entonces ahí dista un poco tu instinto. Es decir, oye, a mí esto me resuena, creo que tiene esta evidencia, no es sólida, no es lo suficiente, pero claro, porque para cuando llegue esta evidencia científica necesito que se presenten 10 años de estudios científicos para que una cosa se considere que tiene relevancia o tiene evidencia sólida científica, han tenido que venir muchos años detrás. Entonces, claro, eso es lo que... Eso en el fisioterapeuta de clínica está correcto. Vale, yo solo voy a aplicar los tratamientos o las cosas que tengan evidencia científica. Entonces, pues bueno, pues yo absorbo lo que viene detrás del deporte, que generalmente el deporte es el que va abriendo el camino en estas cosas. Sobre todo estamos hablando de patología deportiva. El deporte de élite lo va abriendo, pues oye, pues ya lleva, imagínate, pues ya lleva el fisio de Real Madrid, Juanjo Moreno, 10 años haciendo esto, pues ahora que se ha demostrado que realmente funciona, pues lo voy a hacer. Pero claro, los otros hemos sido los que no hemos tirado al desierto a andar para adelante, un poco creyendo que lo así iba a estar allí y que realmente estaba allí. O sea, entonces, ya te digo, es un poco el demonio y el ángel que tiene ir por delante, que tienes que tener también esa preconcepción de que lo que estás haciendo y que lo que estás apoyándote está bien, ¿sabes? Tu labor psicológica debe de ser también algo muy a tener en cuenta, porque ahora puedes comparar. Me hablas de Pablo Carreño, de Almagro, ahora Carlos. La afinidad que tenéis, la cercanía, la confianza, el conocer, porque verás llegar al deportista incluso con el propio rostro, la mirada, ya sabes si lo que le duele es más jodido, menos jodido. Eso no lo estudias, eso no lo practicas ni la carrera. ¿Y qué porcentaje te favorece y te ayuda en todo esto? A ver, yo siempre he sido una persona muy curiosa, entonces, por ejemplo, pues no estudié la carrera de psicología, pero me gustaría hacerlo, pero he leído psicología conductivo-conductual, intento estar, por ejemplo, es la que más resuena conmigo, la que creo que está de la mano, me gusta mucho también la filosofía estoica, voy buscando, hay otras veces que incluso toco otras partes de la psicología. Voy buscando un poco y voy haciendo un poco un bagaje de la psicología, porque tú cuando realmente te enfrentas al paciente, lo que me estás comentando, o sea, tú te pones delante de un paciente y te dicen, hola, has estudiado la carrera de fisioterapia, damos 2 pinceladas de psicología, que ahí un poco pues, ves que, oye, psicología dentro de la carrera de fisioterapia, a ti también no te lo esperaba, pero luego cuando te ponen delante del paciente es cuando tú te das cuenta que detrás de una rodilla hay una persona. Y hay una persona que tiene una serie de problemas y a lo mejor lo que hablamos, la rodilla no se está recuperando no porque el tejido no se esté recuperando, sino porque detrás de esa rodilla hay un problema. Entonces eso tienes que saber también desenglosarlo y tienes que saber descubrirlo. Y entonces para eso, igual que has estudiado el menisco, el ligamento, el tendón de la rodilla, pues tienes que tener algunos conocimientos de otras, digamos, disciplinas que también tengan evidencia científica, que no sea por, hola, soy Juanjo y me invento que tú necesitas esto que te voy a decir yo. O sea, no, hola, soy Juanjo y sé que detrás de esta conducta o detrás de esta terapia conductivo-conductual te puede ayudar a que esta rodilla se recupere, o puedo incluso ser más empático contigo, o entender más por qué estás pasando lo que estás pasando. Y eso pues te hace formarte, en mi caso pues te hace formarte en eso para tener más capacidades. Y entonces luego lo que te pasa, digamos que es una respuesta doble, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro lado te pasa que, por ejemplo, en un vestuario de fútbol con 23, 24 jugadores, donde hay solo un fisioterapeuta o 2 a lo sumo, bueno, en equipos más grandes quizás alguno más, pero bueno, hablando de que sea un segunda división B, por ejemplo, hablo de mi experiencia, pues claro, la individualidad es complicada, hay 24 tíos que entonces es más complicado que tú se establecen lazos muy estrechos, sobre todo con los que tienen lesiones, porque al final pasas mucho tiempo y porque al final tú le estás ayudando a él a que vuelva a jugar, que es lo que más desea. Entonces tú te sientes
Te sientes bien, te sientes satisfecho. ¿Cómo se dice esto? Cuando haces algo solidario, Sí. Además, bueno, yo digo que te sientes pleno. te sientes pleno y luego él también pues te lo agradece de alguna manera y esa manera es esa cordialidad que se establece entre ambos, entonces lo conocen muy bien. Pero es que en el tenis, y si es más profesional, pues en el tenis viajo con él. Es que yo con Carlos he dormido en la misma habitación del hotel porque había que generarle patrones de sueño, higiene del sueño, de lectura. Y entonces era un chaval de 15 años. Entonces era pues eso, pues prácticamente como si yo hubiera tenido un hijo de 15 años y que tuviera que tener lo que estamos hablando. Generarle una serie de patrones que iban a ser lo más adecuados para que su rendimiento en la pista fuese el mejor. Entonces, claro, pues la diferencia entre yo, que me acostaba con él y le intentaba generar esos patrones, y otro, es que a lo mejor no le genera esos patrones. Entonces, claro, Carlos ahora pues él sabe cuándo está durmiendo y está descansando para mañana rendir bien o cuándo no está haciendo las cosas como toca y mañana probablemente no rinda bien. Entonces, cuando no rinda bien, él sabe que una de las partes, lo que hablamos de ser felizmente consciente, infelizmente consciente o felizmente inconsciente, él sabe que alguna de las partes él tiene su parte de acierto o de culpa. Entonces, con el tenista todavía, ese vínculo todavía se cierra aún más. Pasas mucho tiempo con él, estás mucho tiempo con él, entonces lo que tú dices, cuando llegas, pues tú ya sabes, le das la misma información a todo el equipo, pero tú ya sabes que está diciendo estoy bien, pero hay algo que pasa. Porque ya tienes ese lenguaje también con él, que tú ya has descubierto que, bueno, pues ya hablaremos luego cuando estemos tú y yo, y ya me contarás un pelín más. Ahora no te apetece decirlo y la gente pues se queda con la primera respuesta, ¿no? Es como cuando te encuentras a alguien por la calle, ¿qué tal va todo? Pues bien, tal. Y lo mismo, acaba de fallecerle el padre hace 3 semanas o acaba de tener una rotura, pero no te quiere contar. No te quiere contar nada más. Ese vínculo es estrecho entre el fisioterapeuta y el del deportista. Cuando estás en un torneo, estás viendo el partido y algo se tuerce y sabes que, Juanjo, sálvame de esta, porque en la pista, milagros, entiendo que no puedes hacer. Tendrás que tomar decisiones en ocasiones de decir, creo que lo mejor es parar, o es el deportista el que se conoce y es el que debe decir sí o no. Al final es una mezcla un poco de ambos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me apoyo bueno, yo al principio, pues obviamente también me gustaba la nutrición, y también he hecho los cursos que he podido de nutrición, y luego he hecho he sido un pelín autodidacta y me he apoyado en nutricionistas que, bueno, pues no estaban viajando conmigo, pero si yo tenía alguna serie de consultas, pues siempre pues, he intentado decir, "Mira, él sabe más que yo, pues voy a preguntar", entonces aprendes también. Entonces yo pues con Carlos, apoyado en el nutricionista que él tiene de base, que es Ale Ruiz, que es un nutricionista, pues yo le doy algunas recomendaciones conforme también lo veo en el partido. Entonces, muchas veces de tanto conocerlo, pues ya sabes que a lo mejor va a necesitar una cosa que contenga más azúcares o una cosa que contenga un pelín de cafeína o alguna otra pues eso, ayuda ergogénica que sabes que quizás lo puedas sacar de ahí, pues, un exceso de calor, donde la sudoración no es la adecuada, donde el jugador se está precalentando o hipercalentando. Entonces, conforme lo vas viendo, le puedes ir dando consejos. Es un poco también como se va sucediendo y también, ya te digo, un poco la experiencia, los años, el hecho de conocerlo tanto, que también sabes que le puedes echar un cable en ese sentido. Yo, conociéndote, he vivido las victorias de Carlos de una manera muy diferente, porque te considero amigo y mi amigo no era Carlos, mi amigo era Juan. Y yo veía, porque soy apasionadísimo del tenis, me encanta ver el tenis y me encanta disfrutar de un tenista español, sin dudas. Pero yo pienso también en Juanjo, quiero decir, cuando termina el partido, alguna vez lo he hecho, me alegro y te quiero hacer partícipe de esa victoria. Sé que lo llevas bien porque es tu deber, pero deberíamos ser conscientes que detrás de una victoria de un gran tenista hay un gran equipo detrás. Sí que es cierto que el tenista después del partido lo agradece. Siempre. ¿Sientes ese reconocimiento?
A ver, es cierto que nos quedamos un poco detrás de las cámaras, pero bueno, yo creo que también lo asumen, ¿no? Porque es así, el protagonista es él, el que corre en la pista es él, el que está haciendo digamos, la plenitud física la está poniendo él. Entonces, lo que pasa que tú sabes que estás detrás de un trabajo que se ha hecho previamente, ¿no? Es como, él es la punta del iceberg, lo que se ve fuera del agua, ¿no? Pero el resto de miembros del equipo es lo que está debajo del agua, son pues las horas en la pista, las horas en el gimnasio, las horas fuera de casa, los sacrificios, las peleas que tienes con él, el no quiero, el te toca hacer esto, el no sé qué, el intentar explicarle las cosas para que las entienda. O sea, hay mucho debajo de lo que se ve. Entonces, pues, cuando hay alguien, cuando tú estás, pues, ahora en Nueva York, cuando estemos en el US Open, y hay alguien que se alegra por ti, te felicita, porque digamos que te reconoce que parte de lo que ha pasado en la pista es culpa tuya, pues, a ver, te alegra. El ego al final, como dice Ryan Holiday, el ego es el enemigo, pero es cierto que en ese momento, pues como que el ego te revibra dentro y dice, va, esto es cosa tuya, ¿no? Entonces es como un reconocimiento que yo pronto, siempre intento aterrizarlo pronto y decir, bueno, tío, esto ha sido tu ego, tal, no estás aquí por este reconocimiento, tú tienes que ser tu propio espectador, como dicen, los aplausos tienen que venir de mí mismo y no hace falta que me aplaudan los demás, pero sí que es cierto que da como un regustirrinín, ¿no? que desde la otra punta del mundo, ¿no? Pues que alguien se acuerde de ti, que alguien te felicite y que no esté felicitando al que siempre felicitas, ¿no? Que es el que se lleva los focos, el que se lleva los premios, el que recibe todo esa pomposidad y luego por los demás pues, nos echamos un paso atrás porque sabemos cuál es nuestro lugar en ese espectáculo, ¿no? Entonces sí, a ver, en parte pues ayuda, pero yo ya te digo que intento controlar esto porque sé que el ego no es un buen amigo. Sí. Yo por terminar tengo un amigo que dice la expresión de pasar la mano por el lomo. Terminando de pasarte la mano por el lomo para que te llene todavía más. Cuando estamos viendo un partido de Alcaraz, mis hijas nos dicen, mira papá, Alcaraz. Cuando enfocan la grada, mira papá, pa. Y yo digo, mira, eso es bueno, eso es bueno también. Sí, está bien. Te quería preguntar la disciplina, porque al final tú marcas pautas, tienes tu trabajo, tienes tu forma de hacerlo todo. Carlos sabe lo que tiene que hacer, cuando tiene que hacerlo. La disciplina es vital, ¿entiendes? Sí, claro, yo creo que el deporte yo siempre digo que trae muchas cosas positivas, principalmente hacia la salud, ¿no? Lo que hablábamos, el deportista de élite, el escaparate, ¿no? O sea, pues la máxima potencialidad de física, de esplendor físico, pues en este caso en el tenis, pues con un aparato en la mano y golpeando otro aparato que se mueve, algo que es bastante complejo. Entonces, el deporte conlleva pues esa plenitud de física, esas actitudes físicas que si tú lo practicas, pues te va a beneficiar de ello. De hecho, ha salido un estudio reciente ahora que se ha visto que los deportes que tienen implementos como la raqueta y la pelota, el movimiento y tal, previene de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y enfermedades que son bastante complicadas si las padeces. Entonces, fíjate, solo con practicar tenis, ¿no? pues también tiene otras cosas asociadas al tenis, que yo siempre lo digo, al tenis o al deporte, que son los valores. Entonces, pues bueno, el hecho de llegar a donde está Carlos, pues obviamente que va precedido, entre otras cosas, de la disciplina. De la disciplina de hacer lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas de hacerlo, de saber que lo importante es lo importante o que más no es mejor, sino que mejor es mejor. O sea, hay una serie de peldaños que están rodeando esta palabra, la disciplina, que te permiten tener ese esplendor físico, ¿no? Porque si tú no tomas lo que tienes que tomar, pues no vas a tener tampoco el rendimiento que tienes que tener. Y muchas veces lo comparo con los coches, ¿no? Es decir, oye, pues yo tengo el carburante barato y tengo el carburante que es más caro. Siendo más caro me refiero al carburante que es un ultraprocesado o una comida real, ¿no? O sea, por ejemplo, un salmón salvaje, ¿vale? Que va a ser más caro que un salmón de piscifactoría, por decirte un ejemplo. Entonces, yo me puedo comer
los palitos ultra congelados del Capitán tal, o el salmón, claro, esto es más palatable, es más sabroso, es más tal. El salmón salvaje, encima, salvaje, que se mueve, que hace ejercicio, tiene menos grasa que el de piscifactoría. Ahora, el que me va a aportar lo que yo preciso como deportista es este. ¿Qué pasa? Que no está tan sabroso, pero lo tengo que hacer. Entonces eso es la disciplina. Es decir, saltarte el hedonismo, digamos, saltar la parte que es hedónica, que te produce un placer inmediato, un frito con aceite de tal, no sé qué, y que cruje y que no sé, y que tiene un sabor excesivo, o un salmón realmente que ha estado vivo, que ha estado luchando contra corriente, que tiene su omega 3 de calidad, que tiene sus proteínas de calidad. Entonces, la disciplina es aplicable a todos los procesos, o el mismo de levantarte por la mañana, cuando te tienes que levantar porque tienes que entrenar, y aunque no tengas ganas de entrenar, tienes que entrenar. El mismo que quieres seguir con los amigos, quieres seguir tal y no te va. El mismo que te tienes que acostar una hora, no quieres tener el móvil, que tiene una distracción y no lo deja, o si lo deja. Al final la disciplina es algo bastante importante. Ahora con el tema del documental de Carlos como que se ha disipado un poco, pero además es un poco cómo se ve el documental. Los momentos de distracción también tienen que existir, los momentos de disfrute. Pero fuera de ahí, luego sigue haciendo las cosas disciplinadamente, claro, porque si no, no conseguiría los resultados que obtiene. Es decir, de lo que se va unos días, o te puedes ir unos días y saltarte un poco esa disciplina, que además viene bien. Esto nosotros le llamamos flexibilidad. Hay que ser ciertamente flexible. Te puedes saltar esa disciplina unos cuantos días, pero luego cuando vuelvas tienes que volver a retomar la senda de la disciplina, que es lo que te ha traído hasta aquí. Y aparte, antes de hacer eso también, él lleva muchos años siendo muy disciplinado y sacrificando muchas cosas. O sea, quiero decir, el deporte pues aporta una serie de valores. O sea, yo fomento, pues eso, estoy aquí en parte porque me gusta divulgar sobre salud, deporte, porque creo que hace una sociedad mejor. O sea, en pos de intentar ayudar a la sociedad en la que vivimos, pues creo que todo el mundo debería fomentar la práctica del deporte. Ya no solo por los hábitos saludables, ya no solo por los beneficios para la salud, sino también por los valores que el deporte transmite. Que ahora mismo la sociedad está muy carente ahora mismo de muchos valores. Sobre todo el esfuerzo. Claro, y entre la disciplina, el esfuerzo, la tenacidad, la resiliencia a tener un fracaso y volver a intentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso están ahí, metidos en el mismo combo. Al final un juego, pero con una disciplina atlética y que se convierte en un deporte. Y hablando de deporte y ejercicio, he estado ojeando y tienes una app. Sí, la verdad que la app nace con la pandemia, nace con pues eso, un poco, ya te digo, al final mi cabeza a veces la tengo que apagar porque es que me bombardea con muchas ideas. Entonces la pandemia pues fue un momento de eclosión de muchos miedos y de muchas ideas para intentar seguir adelante, ¿no? Porque el mundo del tenis se paraliza, nunca no sabes lo que va a pasar. Yo digo, joder, pues si es que esto pasa ahora, no sabemos, poco a poco ibas viendo la luz de que la cosa parece que iba a volver a la normalidad, pero bueno, en un principio tampoco lo sabes. Entonces también me planteé el hecho de que yo tengo un trabajo presencial, que yo tengo que estar para que mi trabajo se lleve a cabo. Entonces, dando una vuelta a la idea de cómo hacerlo, que ya más o menos lo hacía, pues muchos de mis deportistas, pues le mandaba los planes de entrenamiento para que lo hicieran, hablábamos por teléfono y tal, pero al final era más costoso. Entonces, a raíz de ahí, a raíz de la pandemia y de que todo se paralizara y de que todas las personas que tenía presencial no pudiera seguirlas yo y tal, pues entonces le di una vuelta a la posibilidad de trabajar online. Y entonces ahí nace la app que has estado bicheando y que has visto, que es la app de JJ Moreno, Salud Deporte, JJM Salud Deporte, perdón, que va un poco de eso, de igual, en la misma línea de intentar ayudar, de intentar fomentar el deporte, de hacerse a la gente fácil, de ir rompiendo todas las excusas que me he ido encontrando, ¿no? A lo largo de mi vida, de cuando le preguntas a la gente y te dice, pues las excusas más comunes son: no tengo tiempo, es que no tengo dinero para pagar un gimnasio, es que no tengo material para poder ejercitarme y por tanto no hago ejercicio. Entonces, ante esa
para mí excusa y que la gente pues se dice... la gente tiene una tendencia a ser muy mentirosa. Y es que al final el problema que tiene la mentira es que a veces te soluciona algunos problemas, te saca de algunos enrollos. Aunque tú bien sabes que estás mintiendo. Es decir, como decía antes, el propio espectador eres tú. Entonces, utilizar la mentira yo creo que es desaconsejable totalmente, porque al final acabas engañando al otro y tú sacas un beneficio a corto plazo. Pero yo creo que a medio y largo plazo el problema sigue ahí, y si te mueres antes, yo creo que tú bien sabes que hay ciertas cosas que en tu vida no las has hecho bien en base a una mentira. Entonces, algunas de las mentiras que son quizás más piadosas o más pequeñas que nos contamos es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero. Entonces, pues dije, ¿cómo romper con estas mentiras que se cuenta la gente, con estas excusas? Y entonces fue la app, ¿no? Porque la app al final es una cosa que llevamos siempre encima, pues lo típico, que es algo que puedas llevar siempre encima. Por lo que puedes llevar siempre encima es un móvil. Entonces, un móvil que tú le das un botón, que detrás de ese móvil, bueno, ahora lo decimos, antes en ese momento no existía, pero ahora lo digo todavía con más orgullo, no hay una IA, no hay una inteligencia artificial, que hay una persona titulada que tiene experiencia, somos un equipo de profesionales, de preparadores físicos, de fisioterapeutas, que conocemos el cuerpo, que hemos abierto un cadáver y hemos estado moviendo los huesos, que hemos vivenciado nosotros mismos el ejercicio. Es decir, la IA no va a tener nunca esa posibilidad de experimentar, de vivenciar el ejercicio, de saber lo que cuestan las cosas, de sentir. Entonces, detrás de la app no hay una IA, hay un equipo de personas humanas que te elaboran un plan personal. Entonces, tú le dices cuáles son tus problemas, tú le dices cuáles son tus carencias, tú le dices cuáles son tus mentiras y tus excusas. Ay, perdón. Como que no tienes tiempo, como que no sé qué. Tú le dices, tengo 10 minutos. No tengo ni pesa, ni tengo nada. ¿Tienes botella de agua? Sí. Vale. No puedo ir a ningún gimnasio. Pues ¿tienes en tu casa 20 centímetros para tirarte al suelo? ¿Un metro para tirarte al suelo? Sí. Pues venga, pues vamos a arrancar. Entonces, solo tienes que hacer una cosa: levantarte por la mañana a la hora que me has dicho, 10 minutos, que te dejo 5 para que luego te duches, y darle al botón. Le das al botón, al play, y hay un avatar, un muñeco, que te ejecuta el gesto técnico del ejercicio que tienes que hacer. Y solo tienes que reproducirlo. O hacer el número de repeticiones que te marca ahí, o hacer el tiempo que te pone ahí. Depende del objetivo que nosotros persigamos. El profesional que está detrás del usuario, pues va por repeticiones o por tiempo. Y ya está. Y cuando descansas, cuando te pongas a descansar, descansa. Y si te pone que beba agua, bebe agua. Y si te pone que te pongas a saltar o hacer unos burpees, pues hace unos burpees. Y cuando acabes, tienes 10 minutos de salud. Y si quieres ponerte hecho un bestia porque te gusta trabajar tu musculatura, pues lo encajamos. Y si me estás diciendo que te va a ahorrar un cubate al fin de semana durante un mes, y que te va a comprar unas mancuernas que te cuestan 18 o 20 euros, pues entonces podemos incluso ir mejorándote el físico. Claro, entonces al final, con esa idea de romper las mentiras, con esa idea de luchar contra las mentiras sociales que hay, pues salió la app y con el tema de la pandemia, decir, o sea, no puedo estar presencial. Y nada, se ha ido desarrollando, y a raíz de ella pues hemos ido creando ahí una pequeña comunidad de intentar, pues lo que hablábamos, de que la gente, porque uno de los motivos por el cual más la gente se adhiere a la app de ejercicio es por la estética. Y un poco también lo que pretendemos también es, o sea, el mensaje que siempre mandamos en el contenido que vamos creando, pues alrededor, es que la estética es el efecto secundario de que tu salud mejore. Es decir, tú haciendo ejercicio mejoras tu salud, y encima, como efecto secundario, no te duele la barriga o se te cae el pelo porque estás tomando una pastilla para la tiroides o lo que sea. El efecto secundario es que tu aspecto físico mejora también. O sea, pero no es el objetivo principal. Sí, pero Pero es uno de los motivos. Pero es uno de los motivos por el cual más gente se suscribe a la app. Entonces, nosotros lo que queremos es, entre comillas, hacer consciente a las personas que vale, muy bien, que esto lo vas a conseguir, pero que sepas que además va a mejorar tu longevidad, es decir, vas a vivir más años con mejor calidad,
va a mejorar tu sistema endocrino, hormonal, porque el músculo es un órgano endocrino, es un regulador endocrino. Va a mejorar tu VO2+, que es un medidor de las mortalidad, es decir, por qué muere la gente, es decir, pues va a prevenir infartos de miocardio. O sea, entonces, este es el contenido de la app. Este es la conciencia, para que tú seas consciente de que esto que te está suponiendo 10, 15, 20, 25 minutos de esfuerzo, lo haces por este motivo, que tiene un efecto secundario que es el que tú, por el que te querías apuntar, pero que sepa. Entonces, pues tiene un podcast detrás, tiene algunos vídeos en YouTube y un poco para que la gente pues vaya dándole sentido a las cosas. Pero tengo que decirte, José Miguel, que cuesta. Sí, Cuesta. Claro, vamos, la gente le cuesta mucho, a pesar de que se intenta generar una conciencia. A la gente le cuesta esforzarse, que es lo que tú habías dicho. Y desgraciadamente la salud, o sea, hay una frase que ahora mismo no te sé decir el autor, pero era uno de los antiguos, no sé si es Aristóteles o Hipócrates, el padre de la medicina, que decía: el que no tiene tiempo para la salud tendrá tiempo para la enfermedad. Entonces esa frase resume que cuando esté en el hospital ingresado, ahí vas a tener mucho tiempo en la cama, que era el tiempo que deberías de haberle dedicado a trabajar tu salud, para no estar luego con tiempo de enfermedad. Al final, la salud es algo tan importante que merece todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo. Sí. Por terminar, porque veo que esto da para mucho, da para una segunda, tercera entrega, no sé si pues, algunas más. Sí me gustaría, yo, te pongo en situación, quiero estudiar fisioterapia, hoy día, ¿qué consejo me darías? Pues nada, a ver si realmente, es que con la edad que se decide estudiar fisioterapia, es complicado que tengan más experiencia, ¿sabes? Lo más importante siempre es lo que hablábamos, es vivenciarlo, es tener la capacidad de vivenciarlo. Entonces, si tú ya tienes muy claro que quieres estudiar fisioterapia, lo mejor que puedes hacer es intentar acercarte a algún fisioterapeuta, vivenciar, estar dentro de una clínica, en un centro deportivo, en algo que te pueda enseñar por si acaso realmente no te gusta, ¿sabes? Si tienes esa capacidad, pues nada, disfrutarlo, intentar desglosarlo, intentar, pues eso, hacerte consciente, tener una figura que sea como tu ideal a conseguir. Es decir, oye, pues a mí me gustaría, me proyecto en este fisioterapeuta que está en este sitio, que yo te digo, no tiene por qué ser deportivo, porque, por ejemplo, yo en mis estancias clínicas hay un chico que se llama Rafa, que está trabajando en el hospital de Elche, que es que yo estaba allí y por un momento dudé si quería la neurología. La neurología son pacientes que tienen ictus, que tienen hemiplegia, que tienen pues, un lesionado medular, etcétera, etcétera. Es todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pero ahora con el sistema nervioso, con el sistema neurológico. Y entonces, hostia, es que él disfrutaba de cada momento de su trabajo y lo estaba viendo que estaba ayudando. Pues un caso era, pues por ejemplo, se nos presentó un hombre que decía: oye, pero ¿por qué me ha pasado a mí esto? Que yo que he intentado ser bueno toda mi vida y de repente me ha dado un ictus y he tenido un trombo y he tenido un ictus. He tenido un trombo y he tenido una hemiplegia y ahora no puedo mover parte de mi cuerpo. Y él le ponía súper ilusión, yo lo estaba viendo, que era mi primera vez, y él sabía que podía ayudarle, que es lo que hablábamos al principio del podcast. Entonces, él sabía que te voy a devolver con tu familia, va a volver a andar, ya verás, no sé qué, y entonces, pues él, la ilusión que le pone y cuando eso realmente se cumple, cuando ese hombre vuelve a andar, que andaba antes, pero es decir, después del problema, vuelve a andar y se va recuperando y ya puede utilizar el lado izquierdo y etc, etc, y la mano izquierda y tal, pues el agradecimiento de esa persona que ha padecido ese problema hacia ese fisioterapeuta en concreto, ya te digo, Yeclano, se llama Rafa, que está ahí. Yo cuando lo vi, dije, joder, es que esto me llena, esto también lo quiero yo. Entonces ya te digo, el mejor consejo que puedo dar a alguien que quiera estudiar fisioterapia es que de verdad que intente, de todas las divergencias y todas las ramificaciones que tiene la fisioterapia, buscar en cuál es la que más le encaja. El deporte es la más atractiva, la más visible quizás, pero
Hay pediatría, hay neurología, hay oncología, hay muchas maneras de ayudar. Pues muy bien, Juanjo. La verdad que ha sido un placer. He disfrutado. Totalmente. Se me ha hecho muy corta porque ya digo, quedan algunas cosas en el tintero, pero Sin duda. pero eso es, bueno, como yo digo, siempre es un buen motivo para volver Claro que sí. Claro y que sí. volver a hablar y desearte todo lo mejor, desear que tu compañero de viaje, en este caso Carlos, pues siga disfrutando, siga con éxitos, porque al final sus victorias son las tuyas y eso será una alegría para todos los aficionados y para los amigos, sin duda. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, Juanjo, un placer Un placer. verte y espero verte pronto. Eso es. Hasta luego. Saludos.